Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy martes 16 de diciembre de 2025 vamos a entregarles el resumen de la información, como siempre, de lunes a viernes a partir de las 10:30. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo que llega a ustedes gracias a la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas por UNPG TV en Facebook. Vamos a iniciar con los titulares. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir. Baja de caudales en hidroeléctricas del complejo Paute Integral encienden las alertas. Sentencia del caso Malvinas se conocerá el 22 de diciembre. Lo que debes saber sobre la campaña de vacunación contra la influenza en Ecuador, lo veremos más adelante. Ecuador aumenta a $482 el salario mínimo para 2026. Ecuador se posicionó como el sexto país más peligroso del mundo según informe de la ACLED. Sí, eso ya lo vimos ayer, pero ahorita vamos a tener más detalles. 4 provincias han vivido 601 días bajo estado de excepción durante el gobierno de Daniel Noboa. Sujetos roban $100,000 en joyas en el centro de Guayaquil. Una pareja venezolana es asesinada en Pascuales, al norte de Guayaquil. Un nuevo ataque de Estados Unidos contra 3 narcolanchas deja 8 muertos en el Pacífico. Trump declara el fentanilo como arma de destrucción masiva y firma un decreto. Y finalmente Rusia rechaza un compromiso sobre las regiones ocupadas en Ucrania. Esos son los temas que estaremos revisando hoy. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo que llega a ustedes gracias al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas y director de esta programación. Agradecemos también a los medios de comunicación que comparten este informativo. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Mil gracias por el apoyo diario a nuestra programación. Ahora sí, iniciamos con las noticias. En lo que va de diciembre, el caudal del río Paute ha alcanzado uno de los niveles más bajos de todo 2025, con apenas 56.77 metros cúbicos por segundo. Esto ocurre principalmente debido a la falta de lluvias. Durante este año, el caudal registró variaciones importantes de enero, promedio 107,54 metros cúbicos por segundo. También en febrero 142,32 metros cúbicos por segundo, en marzo 149,83, en abril 207,81, en mayo 233,38, en junio 190,98, en julio 366,23 y en agosto 143,12, en septiembre 129,69, octubre 111,27 y noviembre 129,44. Este afluente es fundamental para la generación de energía eléctrica en las centrales hidroeléctricas de Mazar, Paute Molino y también La Sopladora, ubicadas en el Austro, las cuales aportan cerca del 40% de la electricidad que consume Ecuador. En ese contexto, el estiaje y la escasez de agua en este río representan un riesgo inminente de cortes en el suministro eléctrico, como ya ocurrió en 2024, cuando se registraron hasta 14 horas. La sequía, además, se refleja en los embalses de estas centrales. Por ejemplo, el embalse de Mazar registró este 15 de diciembre
una cota de 2.149.34 metros cúbicos sobre el nivel del mar, muy cercana a su mínimo operativo de 2098. De igual manera, el embalse de Paute Molino alcanzó una costa de 1.986 metros sobre el nivel del mar, cuando el mínimo para operar es de 1.975 metros, mientras tanto el embalse de La Sopladora se ubicó en 1.315.07 metros sobre el nivel del mar, apenas por encima de su mínimo, que es 1.312. Un panorama similar se presenta en la central hidroeléctrica Minas San Francisco, que se abastece del río Jugones. Allí la cota de la represa bajó el 6 de diciembre a 786.1 metros sobre el nivel del mar, cuando el mínimo operativo es de 783.33. Frente a esta situación, Carlos Fajardo, ingeniero eléctrico, explicó que entre las medidas a mediano plazo para evitar apagones para concretar el proyecto Cardenilo, con el fin de aprovechar mejor el caudal de Paute, este proyecto requiere una inversión cercana a los 4.9 millones de dólares y sería ideal para aprovechar toda el agua del Paute, que ya baja turbinada por las otras hidroeléctricas, señaló él textualmente. Asimismo, citó otros proyectos como Soldados Yanuncay en Cuenca y el multipropósito Agustina en Girón, que también aportarían energía al sistema nacional interconectado. A largo plazo, agregó, una opción es la construcción del proyecto hidroeléctrico Santiago, ubicado en Tihuinza, Limón, Indanza y Santiago de Méndez, el cual requiere una inversión aproximada de 3.000 millones de dólares. En paralelo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, mantiene una alerta que advierte para la sierra y provincias como Azuay un descenso de la temperatura nocturna y un aumento del calor durante el día. Por ello, estos días se caracterizan por un sol más intenso y se prevé que este comportamiento climático se mantenga durante diciembre, en marcado contraste con las lluvias registradas en meses anteriores. Según el INAMI, este escenario responde al ingreso de masas de aire frías y secas en niveles medios y altos de la troposfera provenientes del oeste y suroeste del continente. Estas masas son transportadas por dos sistemas ciclónicos, uno frente a las costas de Colombia y otro a las costas de Perú. Este último catalogado como una depresión aislada en niveles altos. Este fenómeno favorece cielos con poca nubosidad y, en consecuencia, una mayor pérdida de calor por radiación durante la noche, lo que intensifica las condiciones previstas y potencia los días de sol fuerte. Bien, seguimos con la información. Esta primera noticia la hemos sustraído del mercurio.com.es. Sentencia del caso Malvinas se conocerá el 22 de diciembre. Por otra parte, cambiando de tema, el juicio del caso Las Malvinas, en el que son procesados 17 militares por el delito de desaparición forzada, según llegó a su fin. El lunes 22 de diciembre de 2025 se conocerá la sentencia que se le aplicará a los responsables de que 3 adolescentes y un niño hayan desaparecido y posteriormente se los haya encontrado muertos. Hasta este 15 de diciembre del 2025 se escuchó los alegatos finales en los que el fiscal del caso, Cristian Fares, señaló como autores del delito a los 16 uniformados, mientras que uno fue acusado como cómplice. Las penas que el fiscal solicitó fueron 34 años, 8 meses para 11 autores
directos, 7 años y 4 meses para el cómplice y 30 meses para los militares que decidieron colaborar con la justicia. Bien, estaremos pendientes de la sentencia de este caso, que ya sabemos que la conoceremos el 22 de diciembre. Por otra parte, aquí está lo que debes saber sobre la campaña de vacunación contra la influenza en Ecuador. El Ministerio de Salud Pública anunció que la campaña de vacunación contra la influenza en Ecuador se extenderá hasta marzo de 2026, con el objetivo de reforzar la protección de la población más vulnerable frente a enfermedades respiratorias. Esta estrategia está dirigida especialmente a los grupos prioritarios entre los niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, personas con discapacidad y mujeres embarazadas, quienes presentan un mayor riesgo de complicaciones por el virus de la influenza. Según informó la cartera de salud, la campaña nacional dispone de 4.5 millones de dosis que serán distribuidas de forma progresiva en los centros de salud públicos a nivel nacional. La vacunación es gratuita y no requiere orden médico para las personas que forman parte de los grupos priorizados. El anuncio se da en medio de la alerta sanitaria regional por la circulación de la variante de influencia H3N3, que ha sido detectada en otros países y ha provocado un aumento de casos respiratorios. El Ministerio de Salud informó el pasado 12 de diciembre que la vacuna actual contra la influenza mantiene niveles de protección similares a los de temporadas anteriores, especialmente para prevenir casos graves, complicaciones y hospitalizaciones. Las autoridades sanitarias recalcaron que, aunque la vacuna no impide totalmente el contagio, sí reduce de forma significativa la gravedad de la enfermedad, sobre todo en personas con sistemas inmunológicos más vulnerables. Además de la vacunación del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención, principalmente durante la temporada de mayor circulación del virus respiratorio. Entre las recomendaciones están el lavado frecuente de manos, la vacunación oportuna y el uso de mascarillas. Las autoridades acordaron que la vacunación no solo protege a quien la recibe, sino que también disminuye la transmisión comunitaria y contribuye a proteger a quienes no pueden vacunarse. Y ahora, ¿dónde vacunarse? Bueno, la vacuna contra la influenza está disponible en los establecimientos del Ministerio de Salud Pública en todo el país. El Ministerio de Salud Pública reiteró el llamado a la ciudadanía a acudir dentro del plazo establecido como una de las principales medidas para cuidar la salud individual y colectiva. Seguimos con las noticias. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir. Esta noticia anterior la leímos en metroecuador.com.es y ahora en rfi.fr nos indican que Ecuador aumenta a $482 el salario mínimo para el 2026. El gobierno ecuatoriano estima una inflación de un 3% para 2026, índice de referencia para establecer el reajuste de sueldo. Esta es la primera vez en 9 años que es posible establecer el nuevo valor del salario básico unificado, SBU, mediante un acuerdo entre todas las partes, señaló la cartera en un comunicado. Los 2 últimos años el alza mensual fue de $10 y en 2023 fue de 25. En Ecuador, cuya economía está dolarizada, el costo de la canasta básica de productos para la familia de 4 personas alcanzó los $821 en noviembre. Así que vamos a ver cómo hacen los ecuatorianos con $482 nada más si la canasta está al doble. Seguimos con el desarrollo de las noticias y también Teleamazonas nos indica que Ecuador
se posicionó como el sexto país más peligroso del mundo según la ACLED. Aquí tenemos el resumen. Ecuador se ubica en el sexto lugar de los países más peligrosos del mundo. Así lo detalla el Índice de Conflictos y Violencia Política 2025. El país andino dio un salto de 36 posiciones en un año, según este informe anual elaborado por la Organización de Datos y Ubicación y Eventos de Conflictos Armados, ACLED por sus siglas en inglés. Este índice realiza una evaluación global de cómo y dónde varían los conflictos en cada país y territorio del mundo según 4 indicadores: letalidad, peligro para los civiles, difusión geográfica y número de grupos armados. El informe advierte que en 2025 el país se volvió más mortífero, con más de 1.000 asesinatos adicionales vinculados a violencia política en comparación con el 2024. Hay 4 países de Latinoamérica que están en la lista de países con mayor violencia en el mundo. Estos son Brasil, Ecuador, Haití y México. Continuamos. Y el diario.es nos indica que desde que Daniel Noboa asumió la presidencia en Ecuador, el estado de excepción se convirtió en una herramienta recurrente para enfrentar la crisis de seguridad. Esperemos un ratito, porque aquí nos están condicionando para poder leer esto y acabo de darme cuenta. Disculpen ustedes. Bien, ahora sí, seguimos. Desde que Daniel Noboa asumió la presidencia de Ecuador, el estado de excepción se convirtió en una herramienta recurrente para enfrentar la crisis de seguridad. Hasta noviembre de este año, el mandatario ha firmado 16 decretos, iniciando el primero el 8 de enero de 2024, cuando declaró el conflicto armado interno. Un análisis del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos detalla que 4 provincias han permanecido el 82% del tiempo del actual gobierno bajo esta medida constitucional. En total, 601 días de los 732 transcurridos han estado marcados por restricciones extraordinarias. Las provincias con mayor permanencia bajo estado de excepción en Ecuador son Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro. Estos territorios son considerados estratégicos de la política de seguridad del Ejecutivo. El informe revela que estas jurisdicciones concentran la mayor carga de decretos emitidos. Por otra parte, ecoavisa.com nos dice que sujetos roban $100,000 en joyas en el centro de Guayaquil, y aquí tenemos un reporte que vamos a ver en pantalla. Fibeca te invita a seguir disfrutando tu contenido favorito y recuerda todo lo que había. Ayer, al abrir la joyería, había un hueco en la pared. Los cables de las cámaras. Todo lo que había. Ayer, al abrir la joyería, su dueño no lo podía creer. Había un hueco en la pared. Los cables de las cámaras estaban cortados y las vitrinas completamente vacías. Sujetos habían asaltado su negocio, ubicado en las calles Chile y José Vélez, en pleno centro de Guayaquil. El propietario contó que aún no saben con exactitud cuándo ocurrió el robo, pero sí que se trató de un plan muy bien organizado por los criminales. Han estado estudiando desde hace tiempo. Se metieron por el local de al lado que está vacío y han hecho un hueco ahí y han despedazado la caja. Según un comerciante del sector, los antisociales aprovecharon que en la zona se realizan trabajos y que una lona cubre todos los negocios. Con esta lona, este corredor es nada, nadie ve nada. Oscuro, claro, es oscuro. Tenemos la luz que dejamos prendidas nosotros. Incluso aprovecharon que por la obra, la tapa de conexión de internet estaba abierta, lo que les permitió cortar los cables y no dejar rastro. Cortaron el internet para que no graben nada tampoco, para que no suene nada, todo. Dentro sí cortaron todos los cables de las cámaras, todos los de la alarma, todo. O sea, eso ya es todo maniobrado. De esa manera, los delincuentes ingresaron al local aledaño.
y con un combo rompieron la pared para ingresar a la joyería. Una vez dentro, cortaron los cables de las cámaras de vigilancia y sustrajeron las tarjetas de memoria. Además, realizaron 2 huecos en el techo para asegurarse de que todo estuviera desconectado. Luego, con una moledora cortaron y abrieron la caja fuerte, robando toda la mercadería valorada en aproximadamente $100,000. El dueño consultó a 2 guardias de la zona si habían visto o escuchado algo, pero ambos aseguraron no haberse percatado de ningún movimiento extraño. Según los vendedores, ese fue el segundo robo que se registra en una joyería de la zona. En noviembre del año pasado, delincuentes asaltaron otro local utilizando el mismo método. Metieron en el local de un lado, se metieron toda la noche, robaron y le vaciaron toda la joyería de al lado, a la vuelta de la calle Chile. Asumimos que es el mismo método que han utilizado, deberían ser los mismos. Los comerciantes aseguraron estar atemorizados por la inseguridad, sobre todo ahora que las lonas cubren la zona y la convierten en un corredor oscuro y desolado. Continuamos con las noticias. Lamentable, la verdad, que las personas pierdan en un día lo que han construido durante tanto tiempo y que la supuesta seguridad que existe en el centro de Guayaquil por las noches no sirva para, ni siquiera para decir si vieron o no vieron algo. Esta no es la primera vez que sucede y la verdad es que es muy decepcionante. Seguimos con el desarrollo de la información y por otra parte también Ecuavisa.com nos indica que una pareja de venezolanos es asesinada en Pascuales al norte de Guayaquil. Aquí tenemos un reporte. Ahora con Inmovit, fortalece tus defensas y síguele el ritmo a tu vida. Los cuerpos de la pareja asesinada quedaron en esta esquina de las calles La Tacunga y Vía Daule, a pocos metros de la terminal terrestre de Pascuales. Según testigos, las víctimas trabajaban en una tricemoto y estaban esperando pasajeros en el sector, cuando a eso de las 9 de la noche llegaron sujetos en moto y las balearon. La policía acudió a los pocos minutos y cerró la calle La Tacunga para realizar las investigaciones y el levantamiento de los cuerpos, que fueron identificados como José Jiménez y Yoxani Velastegui, ambos extranjeros. Eran pareja, venezolanos, se sabe que se encontraban o que trabajaban en tricimotos. Mientras se desarrollaba este procedimiento, otro grupo de uniformados ejecutó un operativo en Pascuales. Allí allanaron una vivienda y capturaron a un sospechoso del doble asesinato y decomisaron varias evidencias. Presumiblemente pueda pertenecer a la banda de alias Colombia. No nos ha podido solventar sus nombres ni tampoco su número de cédula. Según él, no tiene documento alguno. Se encontraron, como ustedes pueden ver, 3 bombas de fabricación artesanal conocidas comúnmente como bombas Molotov. Un maletín de cuero, el mismo que contenía varias monedas, así como también billetes, lo que presumimos que es producto de la venta de sustancias sujetas a fiscalización. Los agentes indicaron que en la vivienda también encontraron panfletos e investigan si el detenido estaría vinculado a extorsiones. De igual forma se indaga si el doble crimen está relacionado con el enfrentamiento entre bandas delictivas. Bien, continuamos con las noticias y ahora en el ámbito internacional, un nuevo ataque de Estados Unidos contra 3 narcolanchas deja 8 muertos en el Pacífico. Tenemos aquí un reporte de Euronews.com. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este lunes una orden ejecutiva que designa el fentanilo como arma de destrucción masiva. La decisión se produce mientras el ejército estadounidense afirma haber atacado el lunes 3 embarcaciones acusadas de narcotráfico en el Océano Pacífico, matando a 8 personas. If this were a war, that would be one of the worst wars. I believe they killed, over the last 5 or 6 years, per year, 200 to 300,000 people. These are a direct military threat to the United States of America. They're trying to drug out our country. Esta campaña de ataques en el Caribe y el Pacífico ha causado al menos 95 muertes y 25 incidentes conocidos desde principios de septiembre. Según el ejército, los ataques iban dirigidos contra organizaciones terroristas designadas.
Trump también justificó los ataques diciendo que eran necesarios para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. La administración Trump se ha visto sometida a una creciente presión por parte de los legisladores que han cuestionado la legalidad y la supervisión de la campaña. Seguimos con lo internacional y también Trump declara el fentanilo como arma de destrucción masiva y firma un decreto. Aquí tenemos el reporte. El presidente de Estados Unidos ha declarado el fentanilo como un arma de destrucción masiva. Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la Casa Blanca en la que sostiene que el fentanilo fabricado ilícitamente está más cerca de un arma química que de un estupefaciente. Según el texto, su distribución a través de redes de delincuencia organizada representa una grave amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. If this were a war, that would be one of the worst wars. I believe they killed, over the last 5 or 6 years, per year, 200 to 300,000 people. You hear about 100,000, which is a lot of people, but the number is much higher than that. That's been proven. And they've destroyed a lot of families. La orden ejecutiva instruye al secretario de Seguridad Nacional a identificar las redes de contrabando de fentanilo utilizando fuentes de inteligencia que ya se emplean para detectar otras armas de destrucción masiva. Y finalmente, Rusia rechaza un compromiso sobre las regiones ocupadas en Ucrania. El presidente ucraniano declaró que tras las conversaciones de Berlín, la delegación estadounidense procederá ahora a las conversaciones con Rusia, pero no está claro si los enviados de Washington convencerán a Moscú para que ponga fin a su guerra y acepte el proyecto de plan. Rusia no aceptará ningún compromiso en relación con los territorios ocupados de Ucrania, declaró este martes el viceministro de Asuntos Exteriores Sergei Ryabkov. Ryabkov también declaró que Moscú no ha rebajado sus exigencias y quiere mantener el control sobre 5 regiones ucranianas: Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson. Aparte de la anexionada Crimea y casi toda la región de Lugansk, Rusia no controla la totalidad de ninguna de las otras 3 zonas de Ucrania. En Zaporilla y Gerson, las fuerzas de Moscú tampoco tienen el control de las capitales regionales. Mientras los líderes europeos se comprometían a proteger a Ucrania contra Rusia en el futuro, incluso por medios militares, el Kremlin exige ahora también garantías de seguridad para Moscú. El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, declaró que Moscú no aceptará que Kiev firme acuerdos de paz y luego empiece a sabotearlos. Ucrania nunca ha cometido un acto de agresión contra Rusia, dice textualmente Euronews.com. Y de esta manera estamos finalizando este informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir. Llegamos a ustedes de lunes a viernes a partir de las 10:30 a través de UNPG TV, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un bonito martes. Los veo mañana miércoles. Que les vaya bonito. Chao, chao.